Salvamos nuestra vida cuando nos amamos. Salvamos a quien nos quiere si le ofrecemos poder confiar. Amamos vivir solo cuando crecemos en libertad. Ser ciertos, estar atentos a la vida de los demás, cuidar el espacio que nos tocó habitar y que la forma de acercarnos sean pasos necesarios para poder respirar. Conversar es también escuchar. Aceptar que el otro es tal cual es. Que sea este un rincón, un lugar donde podamos conversar. Hay una carta que me llevó a vos y que me pareció contundente y que me habló de una realidad nuestra. Y yo estuve en Tucumán en la época de la guerrilla. Y llegué porque me había hecho novia de un tucumano que estaba bárbaro. Qué bueno. Sí, y que tenía una gran admiración por él. Y bueno, que cuando fui allá me enteré muy de cerca de lo que estaba sucediendo en Tucumán, pero muy de cerca, que para mí fue una sorpresa. Pero debe haber sido una de las sorpresas más reveladoras en mi vida. Yo estudiaba periodismo en La Plata en esa época y ya era brava La Plata, ya era muy, muy difícil. Pero me tocó, por algo que pasó en el colectivo, de caer en la comisaría junto con todos los ocupantes del colectivo, ¿no? Por la pérdida de un anillo, ¿no? Y ahí, ¿Qué año era? Y estábamos en el 77, 78. Y ahí vi gente esposada, con los ojos tapados, con trapos sucios, gente que se había hecho pis encima, estando sentada. Yo nunca había visto eso, nunca. Y caí en el mismo proceso que todo el colectivo. Me revisaron íntegra, pero me revisaron en mis partes íntimas. Yo nunca había sufrido una afrenta tan feroz. Nunca. Y iba simplemente como testigo de un colectivo. La impunidad con que manejaban a estas personas en las cuales yo estaba, era una cosa que en mi vida, una cosa es decirla y otra cosa es estar en el pozo del terror y ver que existe y escuchar los gritos y escuchar los insultos, las palabras más graves que yo he escuchado en mi vida. Y es difícil transmitir eso. Es muy difícil transmitir eso, sobre todo en un lugar tan bello como este, donde no pasa nada. Sí. Pero donde también pasaron cosas. Donde también pasaron cosas. Es decir, que la belleza va por un lado, pero el horror del ser humano está presente. Sí. Está presente, corres una piedra y aparece. Bueno, y yo te escuché decir eso en una carta. Sí, una carta que después fue publicada por un diario argentino y después se publicó en Cuba también. En los dos casos sin mi permiso, o sea, nadie me consultó, pero fue publicada. Pero vos la publicaste en algún punto, ¿a quién se la mandaste? Esa carta fue, bueno, a ver, te cuento si querés un poco la historia. Yo trabajaba junto con un equipo de colegas y de alumnos en lo que hoy conocemos como el Pozo de Vargas, que para nosotros es simplemente el pozo, o sea, no hay otro pozo, ese es el pozo, ¿no? El pozo. ¿Y por qué de Vargas? Porque era una finca de un señor Vargas, entonces se llama así, el Pozo de Vargas. Y nosotros fuimos los encargados junto con mi colega antropóloga Patricia Arenas, que es una persona que yo admiro y quiero mucho,
En realidad ella fue convocada por los familiares de detenidos desaparecidos para, en base a entrevistas que se habían hecho y a testimonios, a buscar un pozo que los relatos decían que existía en esa zona, en esa finca. Los relatos de parientes, los relatos de quién? Sí, de sobrevivientes de la dictadura. No del pozo, no hay sobrevivientes del pozo, porque por ahí en algunos lados hablan de sobrevivientes del pozo, no. Hay sobrevivientes de la dictadura. Al pozo el que fue, ya fue probablemente muerto, pero algunos agonizantes. Nadie salió del pozo. Por eso te digo, es la síntesis del pozo más oscuro de la vida, de la muerte, de la humanidad, es ese pozo para mí. Yo creo que a mí me atravesó y a todos nosotros nos atravesó de una manera, nos cambió, o sea, el pozo te cambia la vida. A mí me la cambió de un modo muy particular. Casi te diría que así como me conmovió enormemente como humana, también me abrió unos caminos insospechados que uno dice, ¿por qué me llega esto a mí, no? Y yo creo que tuvo que ver con esa carta. Esa carta fue muy importante. Como te digo, nosotros trabajamos en el pozo, lo descubrimos, lo encontramos, existía, lo empezamos a trabajar. Yo soy la profesora de metodología y técnicas de la carrera de arqueología de Tucumán desde hace muchísimos años, así que yo iba un poco como experta desde la parte metodológica. Después estaban las antropólogas que estaban más en relación con la parte de entrevistas y de relación con el barrio mismo donde esto estaba, porque era un barrio muy pobre que durante la dictadura era un descampado prácticamente, no había casi gente. La cosa es que, para centrarnos en la carta, habíamos sido convocados por los familiares de detenidos desaparecidos a estar ese día en el pozo como peritos de la justicia que éramos, porque iba a pasar el nuevo presidente, Néstor Kirchner, que en ese entonces yo no lo voté, no lo conocía, no sabía quién era. ¿En qué año estábamos patagónico. Acababa de asumir, así que 2003. No me acuerdo el mes, pero hacía mucho calor, así que probablemente haya sido diciembre, ¿no? O enero, marzo, hacía muy poquito. Nosotros no estábamos en ese momento trabajando, fuimos convocados a ir. Y para mí yo lo que escribí fue un email, porque en ese entonces no había WhatsApp ni Facebook, o por lo menos yo no los usaba ni teníamos acceso a eso. Un email, que era como nos comunicábamos virtualmente, escrito a mis familiares de la emoción que yo tenía. O sea, yo estaba muy emocionada. Suelo hacer eso, o sea, yo escribo mucho, pero escribo cuando algo me sacude, ¿no? Y después lo guardo. Bueno, esto lo compartí con mis familiares. Y lo que había sucedido era muy importante, o sea, veníamos de una democracia fallida, ¿no? De los 6 presidentes en no sé cuántos meses, la deuda imposible, los muertos del 2001. No, tremendo. O sea, era la desazón. Tucumán, los niños en una semana, ¿cuántos presidentes? Una anarquía institucional. Niños desnutridos en Tucumán, se morían los niños. Era una cosa, en el país de la abundancia. Monedas de todo tipo, ¿no? Era... Claro. En el país de la abundancia, gente comiendo los basurales. Ahora estamos como más naturalizados con eso, horriblemente, ¿no? Sí. Pero en ese momento eso es lo tremendo, que nos acostumbremos, Alejandra, es una locura. Nos acostumbramos, o sea, están comiendo la basura. Entonces, de ese panorama así, de azorados, ¿no? O sea, de no entender nada que estaba pasando, de golpe aparece este hombre, yo le digo el tuerto, porque yo te digo, ni lo voté. Lamentablemente, después lamenté no haberlo votado porque me enamoré de su proyecto, que hizo parar un tren porque el tren seguía de largo. O sea, él iba desde el centro de Tucumán hasta Tafí Viejo, donde están los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, que han sido, en esto que te digo de esta Tucumán también proletaria, trabajadora, un ícono importantísimo dentro del desarrollo de Tucumán, que siempre se lo ha dejado caer. Y él iba a ver qué posibilidades había de reactivar eso. Y el tren pasa por el Pozo de Vargas, ¿no? Porque el pozo, no casualmente, era un pozo relacionado con las vías del tren. Era un pozo hecho por los ingleses para abastecimiento de agua de los primeros ferrocarriles ingleses. Entonces estábamos nosotros ahí en el pozo y yo me acuerdo
haberlo visto a él haciendo señas desesperadas para que paran el tren. Porque el tren, No, ver que bajó así, una escalerita de madera, por el calor que hacía en Tucumán no te puedo explicar, por eso digo, debe haber sido, si no enero, febrero, calorazo. Metido ahí, a ver el pozo, o sea, ese gesto simbólico de un presidente ahí, en ese lugar olvidado, ninguneado, donde nos decían que no íbamos a encontrar nada, que era un tacho de basura, ¿no? Porque en Tucumán está el bucismo. En el Tucumán está el bucismo. El bucismo, sí. Sigue estando. Sí, sí, sí. Y muchos sí, tucumanos sí, sí. votan. Esa sí, cosa sí. de Macondo que te digo, estos contrastes, sí. bueno. Entonces, el gesto simbólico de Néstor bajándose de ese tren, yendo hacia el pozo, nosotros haciéndolo entrar, que había que hacerlo entrar, y dejando las primeras flores en un lugar donde todavía no sabíamos si íbamos a encontrar basura o qué. No habíamos encontrado a nadie todavía. Estábamos trabajando, sacando escombros a pulmón, sin ayuda del Estado, con ayuda de una organización de argentinos en Barcelona, o sea, con mucha dificultad. Ese gesto, yo dije, acá cambió, esto es otra Y que cosa. no tiró las flores, sino que las puso en el ascensor. Dudó, Dudó, hizo así. Y como dijo, no, y las ¿cómo puso lo voy en a el tirar? ascensor. Sería como tirar un muerto más. Exacto. Sentí impresionante el gesto. Eso lo tenés que sentir. Ese día de sol muy caliente en Tucumán, el presidente iba a pasar con su comitiva y con representantes de ONG en tren rumbo a Tafí Viejo, donde reabriría los talleres ferroviarios. Iba a pasar en tren frente al Pozo de Vargas. Los familiares de desaparecidos nos avisaron y nos pidieron que estuviéramos todos en nuestro lugar de trabajo. ¿Bajaría la velocidad del tren? ¿Se detendría aunque fuera un minuto para que lo saludáramos? ¿Seguiría de largo? La gente de la villa que hay al lado pasaba en sus carros llevando frutas. Los familiares discutían con la policía. El sol, siempre pegando fuerte. El cerro hermoso atrás, los citrus, los cañaverales, la tierra, el pozo y nosotros. De pronto viene el tren y un remolino de gente que corre hacia las vías. Nosotros detrás del alambre de púas que cierra el predio del pozo, agolpados. Alguien nos miró del otro lado. Parecíamos refugiados o en un campo de concentración. Suena la sirena del tren y los gritos, 1000 gritos, aplausos, pañuelos en alto, el tren que no para, sigue. Y ahí saludando desde una puerta abierta, tirándose hacia el vacío y sostenido desde atrás de sus propios pantalones. El presidente tuerto. ¡Que pare! ¡Pará! ¡Bajá! Y él haciendo señas de que paren el tren, pero el tren no para. Y él que sigue haciendo señas de que paren. ¡Pará, hijo de puta! ¡Somos tu mismo pueblo! Y el tren milagrosamente paró ante tal sentencia. Y los gritos, 1000 gritos, aplausos, pañuelos en alto, porque el tren había parado. Y este hombre, que ahora es nuestro presidente, que se baja por una escalerita precaria a las vías, en medio del campo tucumano y caluroso, en medio de los yuyos altos y llenos de tierra, baja y se dirige con una nube de gente eufórica que lo sigue y lo apretuja, cruza el alambre de púas, entra al predio. La policía nerviosa ante el nubarrón de gente, niños, camarógrafos, ávidos de ver el pozo. Nosotros que corremos un poco asustados hacia el pozo mismo. Un familiar le acerca un ramo de claveles rojos. El presidente se acerca al pozo. Se hace un silencio. Sube a ese ascensor que está sostenido con un fierro de mi camioneta. Duda si tirarlas al fondo o no. Finalmente, pone las flores en el ascensor. Y yo rompo en llanto en el rincón desde donde observaba todo. No solo por los desaparecidos que pueden estar allí abajo, no solo por ver flores en el lugar donde cada viernes saco escombros con mis compañeros, no solo porque las primeras flores a estos muertos las puso un presidente que se bajó de un tren, no solo
porque este presidente lo sostenía el hierro de mi camioneta, no solo por eso, sino porque además sentía que vivía en un país que podía ser distinto, y porque yo siempre creí que podía ser distinto, y ese día fue un país distinto, en este Tucumán, un día de calor, como hoy. Claro, sí. Sí, en Que eso no lo vas eso es muy valioso de la ciencia, ¿no? Claro, porque el conocimiento te da autoridad. Claro, totalmente. Ese es el punto. Por eso es tan importante que sepamos. Porque el conocimiento nos genera hasta una autoestima, un poder enfrentarnos a cosas que están mal. Bueno, se dice que en estos años el valor no va a estar dado por el dinero, ¿no? Sino por el conocimiento. O sea, los países ricos van a ser los países que tienen desarrollo de conocimiento. Por eso yo brego mucho por un desarrollo soberano de la ciencia argentina, que es maravilloso, ¿no? El nivel de Argentina de ciencia es impresionante. Yo te conté que tengo una hija que es científica, sí, ¿no? Y bueno, y uno de sus grandes, digamos, méritos, ella lo reconoce, es la formación que tuvo en el país, pero en un contexto que es de necesidad. Cómo resolver en situaciones donde vos no tenés los recursos. Sí. Eso es un arma que ella tiene, que él ejecuta continuamente. Sí, no, además la universidad pública es excelente. O sea, la verdad que Argentina en ese sentido sigue estando en un muy buen lugar, incluso respecto a Latinoamérica. Ahora, bueno, hay que defenderla. Es también lo mismo que hablábamos de mejorar la democracia, de mejorar la ciencia también. Ese ámbito necesita también sus propios anticuerpos, que sería lo que comentábamos recién, pero también generar un consenso social para que los argentinos y las argentinas nos demos cuenta de lo que tenemos, lo valiosa que es, y con sus problemas que hay que ir controlando y mejorando, la sostengamos. Así que ese es otro de mis puntos casi de militancia, ¿no? Por la ciencia también, me parece muy importante. Hoy me contabas de que sos una militante feminista. Y yo creo que para mí es una de las manifestaciones humanas más originales y fuertes que ha tenido la humanidad. Estabas hablando de la India y yo me acordaba que hubieron 600 kilómetros de mujeres que salieron 600 kilómetros de mujeres que salieron a la calle a reivindicar los derechos que nosotros ya los consideramos súper adquiridos. Pero son 600 kilómetros de personas. Sí, no, esas dimensiones que solo India. Bueno, ¿no? Sí. Solo India, pero, India o China. Sí. Pero además es un movimiento que nos une planetariamente. Porque todas las mujeres del planeta estamos insistiendo en lo mismo, ¿o no? Sí, sí. Sí. Entonces, se lo vio también con esto de las performances estas, ¿viste? Que hicieron las mujeres chilenas, las jóvenes. Sí, la canción. Esa canción, sí. Es con su performance, se replicó en el mundo entero, hasta en comunidades alejadas. Sí, ¿cómo se enteraron? Los chinos, ¿sí? Todos. Sí, impresionante. Sí, impresionante. Sí. Si necesitábamos un himno, ahí lo tenemos. Sí, yo creo que en este momento hasta la forma, ¿viste? Cuando... no. Es como muy revolucionario en ese sentido de cambio, de paradigma, de cambio, ¿no? De evolucionar. No hay un líder. No hay un líder. Eso para mí es otra de las grandes revelaciones. No hay un líder. Sí. Por eso también se les complica tanto a los chilenos, porque no tienen con quién conversar, no tienen a quién convencer de la forma que sea. Sí. Eso también además hay tantos... pasa con los chalecos amarillos en Francia. Claro, también. Es decir, como que el hombre, la gente está buscando nuevas formas de comunicarse, porque las que vienen resultando no están siendo tan útiles. Sí, correcto. Te voy a hacer una pregunta más porque me están pidiendo que porque no quedamos sin tiempo. Porque si no nos va a quedar colgado.
¿cuáles fueron los primeros vestigios que encontraron en el pozo de Vargas? Es doloroso, te llevo directamente a una zona oscura, pero... Que encontraron fueron a través de una clapeta que se realizó. ¿De una? Clapeta, que es un sistema que usan los geólogos. Es como una perforación mínima con un aparato. Sí. Y esa clapeta saca un hueso. Entonces, porque nosotros estábamos dudando si podíamos seguir trabajando o no. Porque si no aparecían restos humanos, el pozo era un basurero, todo eso, ¿no? Bueno, cuando con la clapeta se extrajo un hueso humano, se empezó a decir, bueno, acá hay que realmente seguir adelante con esta idea de que realmente fue una inhumación clandestina. Pero el primero identificado fue el de Vargas Añace. Vargas Añace había sido un político argentino, estaba en ese momento en algún cargo, no recuerdo si era legislador. ¿En Tucumán? Había sido legislador, estaba siendo legislador cuando lo secuestran y bueno, estaba desaparecido. Sobre esta historia siempre hay, digamos, de acuerdo a los testimonios, lugares donde se lo esperaba encontrar. A muchos de los que aparecieron en el Pozo de Vargas se los esperaba encontrar en Arsenales, que es otro centro clandestino de la dictadura en Tucumán, que hay varios. La escuelita es otra. La escuelita, que claro, conocí. La triste escuelita. Y bueno, y él es el primero que se determina, se identifica. Eso lo hace el equipo de antropología forense argentino, porque en Tucumán en el Pozo de Vargas ha sido trabajado por distintos equipos. Primero en el que estaba yo, que nos conformamos como GIAT, ¿no? Grupo de antropología forense, de arqueología forense, perdón. Después fue derivando en otro grupo que se llamó LIGIAT. Ahora está trabajando un grupo que se llama CAMIT, que si lo googlean encuentran toda la información técnica del trabajo de ellos. Y la parte de identificaciones las hace el equipo de antropología forense argentino, el equipo argentino de antropología forense, el famoso EAF. Así que es como un trabajo en conjunto de varios grupos e instituciones. Han cambiado los jueces también que han estado a cargo de la causa. Ha cambiado el carácter de la causa, ¿no? Hasta ha sido secreta la investigación en un tiempo, ahora ya es abierta, ya está cerrándose básicamente. La excavación, no las identificaciones. Así que no, el pozo ha sido la inhumación clandestina más grande de Argentina, sin duda. Sí, otro el Río de la Plata y otro el mar, ¿no? Sí, pero bueno, sí, igual estas comparaciones de cuál más, cuál menos, pero sí, la verdad que abrió un espacio de la historia oscura de Tucumán muy terrible y es, Carlota, muy impresionante. O sea, a mí me atraviesan mucho las emociones con el pozo, más allá de la parte técnica, ¿no? No, claro, porque además es una cosa reciente. Vos ves ese lugar y no, o sea, yo no sé cómo no lloro, no lloramos cada vez que vamos, ¿no? Es muy trascendente de las bestialidades que puede hacer la humanidad, las cosas que se pueden lograr hacer. ¿Qué profundidad tiene ese pozo? El pozo tiene unos 40 metros. Sí, empezaron a aparecer más o menos a los 23 metros, o sea que después hubo toda una etapa que fue en la que yo estaba excavando, digamos. Ahora yo estoy solamente como asesora del juez en la causa, ¿no? Ajá. Yo ya no trabajo en el pozo, soy asesora del juez Poviña, pero en la época en que iba 3 veces a la semana a sacar cosas, sacaba escombros, o sea, yo llegué hasta esa etapa. ¿No te encontraste con ningún hueso humano? No, yo no. Han tratado de invisibilizarlo de las maneras más, o sea, ácidos, cal, escombro, meterle cosas arriba, decir que es un basurero, o sea, realmente el trabajo de ocultamiento que se hizo también ha sido terrible. Otra bestialidad. Sí, terrible. No, es terrible. O sea, yo les invito a tus seguidores y que vean este programa a buscar las películas que hay del pozo, a buscarlas. O sea, uno las busca, pone Pozo de Vargas y aparece la información. Hay una buena nota en Clarín también, larga en la revista, no me acuerdo cómo se llama la revista de Clarín, y hay que conocerlo, hay que ver que, bueno, que hubo seres humanos en la Argentina que fueron capaces de llegar a esa barbarie. Ahora, ¿por qué tendríamos que mostrar? No, tal cual.
No nos horroricemos solamente por con favor, los nazis. sí, es decir, tengamos la misma cantidad de recuerdo y de dolor para todos los holocaustos que ha generado el hombre en la humanidad. A eso me iba a referir, ¿no? Sí. Pero ¿para qué sirve mostrarlo? Para que no repitamos la historia. Porque el hombre no puede, la gente, no puede hacer más eso. Es decir, su piel tiene que rechazarlo de tal forma que no se puede ni imaginar que la gente le puede hacer eso a la gente. Exactamente, sí. Para eso sirve hablar del tema. Yo creo, viste, como que estamos en otra etapa. Realmente evolucionemos. No hay forma de que una persona, la gente le haga esas cosas a la gente. Sí, memoria, verdad y justicia han sido los leitmotiv, ¿no?, de los familiares, que son los que han realmente llevado adelante años de lucha para que se sepa qué pasó. Sin ellos no sabríamos nada. El Estado acompañó a veces, un poquito, los demás también, un poquito, pero ellos han sostenido esto mucho tiempo. Y el tema de la justicia no es menor. O sea, vos decís, es un poco lo único que calma, de decir, bueno, esto que se hizo en nuestro sistema social tiene ese castigo. Puede ser moral, puede ser, no sé, cárcel, de acuerdo a las situaciones, pero eso no puede quedar impune. La sensación de impunidad es muy terrible. O sea, pase lo que pase, los poderosos pueden seguir invisibilizándolo, es muy terrible. No. Entonces yo creo que todas las luchas, la de las feministas, las que tenemos que ver también con el cambio global, todas las luchas también tienen que ver con eso, con saber lo que pasó, memoria, con saber cómo pasó, ¿verdad? Y con que haya algún tipo de dispositivo que nos permita volver a la situación que consideramos que de donde nunca deberíamos haber salido, ¿no? Ya sea con el ambiente, con el clima, con todo eso, volver a regularnos de modo que podamos coexistir en paz y en felicidad, que tenemos derecho a ser felices. Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, Ale, te agradezco infinitamente tu tiempo en este maravilloso retiro que estás haciendo ahí en el camping musical. Te robamos un rato de ese espacio tan lindo. Fue encantador estar acá. Y te agradecemos profundamente. Yo te quiero agradecer así porque vos tenés una energía muy hermosa, Carlota, así que gracias por tu programa y por lo que haces. No, y le agradezco a César, gracias. Sí, César. Este César que logra unir la gente, y yo creo que entre todos nos debemos eso, el tramado inteligente. Y respira.